Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Padre, en esta Yisrael, Adelante nomás, mi hermano. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde de Shabbat, venimos delante de ti. Agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, escuchando tu hermosa y bendita palabra. Señor, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para captar, Señor, la enseñanza del día de hoy. Que tu Ruach Kodesh se mueva en esta tarde, Señor. Dice tu palabra que donde están dos o tres congregados, ahí estás en medio de ellos. Y Padre, yo creo que vemos más de dos o tres, Señor. Te rogamos en esta hora que te muevas, Señor, de una manera sobrenatural. Que tú bendigas el hogar, los hogares de cada uno de los que estamos aquí y de los que no vinieron, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Fíjese lo que dijo en la oración Martín, que Mashiach había prometido, donde hay dos o tres reunidos, él está en medio. ¿Sí? La pregunta, mis hermanos, vamos a empezar con una pregunta, algo sencillo. ¿Esas palabras las dijo Mashiach después de resucitado o antes de morir? Pregunto. Es interesante ubicar las palabras de Mashiach en el tiempo cronológico. Esta palabra, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Lo dijo antes de morir y resucitar o lo dijo después de resucitado? ¿Recuerdan eso? Oh, esto está interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo quién era Mashiach, quién era él, ¿sí? Estamos tratando de conocer, de descubrir quién es ese que le hacía caso a la tormenta. ¿Quién es ese? Bien, vamos a comenzar entonces el tema de hoy, que es de la serie de mensajes Dios en la carne, Yahweh en la carne, Yud Hei Bab Hei en la carne. Y este es el segundo mensaje, esta es la segunda parte. Iniciamos ayer, continuamos hoy y seguiremos hasta que las velas no ardan, dicen por ahí, hasta que se aclare y se termine de desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar de este tema. Hay mucho para hablar porque evidentemente, si en algún momento de la historia tuvo que haber un concilio y quedó en empate, ustedes saben que empataron 1-1, ¿sí? Ese concilio, es porque en las escrituras hay mucha evidencia, no solamente de que Mashiach era un hombre, porque eso nadie lo discute, ¿sí? Te me vienen con versículos, textos de Yahvé que era un hombre, y amén, vamos a decir, amén. Pero ¿qué hacemos con los textos que vamos a ver acá y que estamos viendo y que lo revelan y que lo muestran y lo manifiestan a él como Dios, como Elohim, como el Todopoderoso, como el Creador de todas las cosas? Así se habla, así hablan las escrituras de Mashiach. El tema de hoy lo he titulado El velo, imagen y sustancia. El velo. En una oportunidad, Mashiach, en Juan 17, dice esta frase: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Él estaba orando al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Miren, ¿por qué nosotros estamos tocando este tema puntual? Porque en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿sí?
a quien ha enviado. Tenemos que conocerlo. Ahora, el asunto es, escuchen, ¿la vida eterna consiste en conocer a un hombre? Yo entiendo la primera parte que dice la vida eterna en esto consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Amén, ahí tendría que haber terminado esto. Ahí se tenía que haber acabado y todo el mundo te va a decir amén. Conocer a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, dice. O sea, la vida eterna también consiste en conocer a Jesucristo. ¿No es un simple hombre acaso? ¿Por qué nos va a llevar la vida eterna en conocerlo a Él? Masías dijo el único Dios verdadero. Jeremías 9, 23 y 24 dice así: Así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Ah, y acá ya con este versículo tenemos para hacer otro mensaje más, les digo. Pero dice Jeremías que en esto consiste, esto es lo que consiste, en esto hay que alabarse, el que se tiene que alabar, que se alabe en esto, que en entenderlo a Él y en conocerle a Él, en conocer que Él es Yahweh que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Prácticamente las mismas palabras que dijo Mashiach, conocerle a Él. Sin embargo, Mashiach agregó a esto, conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Vamos a ir resolviendo de qué hablaba Mashiach. Según lo que dijo Mashiach, ¿hay algún otro Dios verdadero? ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Ustedes saben que la palabra único en el griego significa único. Es la misma palabra que para nosotros. Único es único en el idioma que se te ocurra. ¿Sí? Único quiere decir uno solo y no hay más. Según las palabras de Mashiach, hay un único Dios verdadero. ¿Sí? Lo mismo que dijo Pablo, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. ¿Sí? Hay un solo Dios. Esto está en el Evangelio de Juan. Juan escribe su Evangelio y cuando ya era anciano, Juan escribe esto en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha revelado, nos ha dado entendimiento, nos ha dado revelación, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos verdaderos hay? Acá no dice también en su Hijo Jesucristo. Este también es el verdadero Dios. Y este también es la vida eterna. Acá no existe en ningún lado la palabra también. O sea, la misma expresión que se dijo en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, acá, ya después de la muerte y resurrección de Mashiach, el apóstol Juan dice que estamos en el verdadero, el único Dios verdadero que hay, el Hijo, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos precalentando, esto recién empieza, estamos viendo algunos versículos, saben que esto está bien traducido del griego. No puse el texto griego acá porque tengo otros textos donde vamos a ver griego, pero créame, este texto está muy bien traducido.
Hay otro texto más en Romanos, porque estuvimos hablando que Mashiach era Dios en la carne, y este texto dice en Romanos 9:5 de quiénes son los profetas, de quiénes son los patriarcas, perdón, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, ¿sí? Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así como está el texto en español, arriba, con letritas negras, del mismo modo está el texto abajo, con letritas verdes, en griego. O sea, está traducido tal cual. Lo único que la palabra teos, yo se los leo así, el interlineal dice, de quienes los padres, de quienes son los padres, ¿no? Y procedente de los cuales, de los padres de los cuales vino el ungido, según la carne, el que está haciendo sobre todas las cosas, Dios, bendito por todas las edades. Amén. El cual está haciendo por todas las cosas. El texto dice que Cristo, Mashiach, es sobre todas las cosas que es el mayordomo, es el Señor, es el Rey, es el qué. Bueno, según el texto dice que es el Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Hay otro interlineal, porque ustedes van a ver que hay algunos textos que a esta palabrita Dios la ponen en otro lado y te cambia el sentido. Como que dice que Cristo es sobre todas las cosas y que Dios sea bendito, ¿sí? Como pone una coma en el medio y después separa la palabra Dios como que si fuese otra frase. Sepan que el texto griego no existe mayúscula ni minúscula, no existe las separaciones entre letras tampoco, y no existen las comas y los puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo donde hay un punto o una coma? Por la estructura de la frase. Entonces, ustedes van a ver que hay Biblias que este texto lo traducen distinto. Pero, esas Biblias que traducen distinto, lo sacan de este otro interlineal. Este otro interlineal ya la arma la oración distinta, pero aquí hay un detalle. Acá hay un detalle que hay una palabrita que este interlineal no la traduce, por eso es que ponen una coma de este lado. Pero si yo traduzco esa palabrita, ya la estructura me queda distinto. ¿Y cómo sería el texto? Entonces el texto queda de esta forma: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Mashiach, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Más que nada estas aclaraciones hago porque siempre hay quienes dicen, no, eso está mal traducido, o el interlineal de Francisco La Cueva, que es el que en este caso está deficiente, dice distinto. Claro, no solamente hay un interlineal que se puede consultar varios, ¿sí? Hay varios textos, mis hermanos, que hablan de la deidad de Mashiach. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Acá también está hablando de Mashiach. Si yo muestro este texto y le digo a cualquiera, ¿de quién está hablando? Y te va a decir, de Dios. Sí, está hablando de Mashiach, exactamente, de Mashiach. Bien. El último texto antes de empezar, que les quería mostrar, Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh,
y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías está interesante porque la cantidad de veces que te dice que hay un solo Dios y que no hay más que uno, ni hubo antes ni va a haber después, ¿sí? Este texto en el hebreo dice un poquito distinto. Y en el hebreo dice, vosotros sois mis testigos, declara Yahweh, y mi siervo que yo elegí para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy Él. Eso es lo que dice el texto, para que entendáis que yo soy Él. Dice Yahweh y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y entendáis que yo soy Él. Miren, acá les pongo los pronombres personales y acá le pongo esta palabrita que dice ani, que quiere decir yo, y esta otra que quiere decir Él. En el hebreo, esto tiene sentido. En español, si yo lo tengo que transliterar directamente, dice yo, él. Pero en hebreo, el verbo ser en presente no está, pero se entiende que cuando está escrita de esta forma, está el verbo ser en tiempo presente. O sea que ahí dice yo soy él, para que entendáis y creáis que yo soy él, yo soy el siervo que yo escogí. Eso dice el texto en hebreo. Bueno, ¿qué pasaba en los días de su carne que no le conocían? Cuando lo veían a Masías caminar sobre las olas del mar, sobre las aguas, decían, ¿quién es este? Es un fantasma. Cuando Masías calmaba la tempestad con una orden, ¿y quién es este que hasta la tormenta le hace caso? ¿Qué es lo que pasaba acá, mis hermanos? ¿Por qué no lo conocían? Porque ellos no veían lo que estamos viendo en los versículos que estábamos viendo ahora, que están claritos de que Él era el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué los discípulos no lo conocían? En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. Uno diría, pero si lo estás viendo y lo ves con tus propios ojos, más vale que tenés que creer, no te queda otra que creer. Pero sin embargo, a veces la mejor forma de esconder las cosas es ponerlo a la vista, ¿sí? Los apóstoles no estaban viendo, o sea, estaban viendo, pero algo les estorbaba para ver a Dios ahí. ¿Por qué no lo reconocían? Juan 20:29, ¿sí? En el 28 dice que Tomás era incrédulo y cuando se les apareció Mashiach a los apóstoles, él no estaba y le contaron y él no creyó. Entonces, en la siguiente oportunidad que estaban reunidos y estaba Tomás, se les apareció nuevamente. Y ahí Tomás creyó y dijo, Señor mío y Dios mío. La respuesta de Mashiach fue, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Uno podría decir, pero bienaventurados los que lo vieron, porque ¿a quién le hubiese gustado verlo a Mashiach con tus propios ojos? Sin embargo, Mashiach dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A Pedro también en algún momento
le dijo, ¿por quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Mashiach, ¿sí? Que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido a este mundo. Mashiach le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La carne y la sangre no revelan. La carne y la sangre te ocultan las cosas. Sabe que revelar quiere decir correr el velo. Revelar quiere decir mostrar. La carne y la sangre no te lo revela. Lo que te revela algo es el Padre que está en los cielos. En otra oportunidad, esto ya lo vimos en el episodio pasado, Masías le decía a los fariseos, Abraham vio mis días y se gozó, entonces le dijeron, aún no tienes 50 años, dice que has visto a Abraham, pero él les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese yo soy. O sea, estaba diciendo estas cosas, se molestaron porque dijo esas cosas, lo querían apedrear, pero no estaban viendo lo que Masías les estaba mostrando. Aunque estaban viéndolo a Masías ahí, ellos no le creían. En otra oportunidad, Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Miren, cuando nosotros leemos este texto y acá decimos clarito, Mashiach se está revelando, sí que él no es un simple hombre, él viene de otro lado, su reino es de otro lado. Y saben que acá, a continuación, los fariseos le decían, pero dinos ya quién eres. Y se lo estoy diciendo desde el principio, ya se los dije, dice Mashiach. Ahora, ¿por qué no veían? ¿Qué los estorbaba? ¿Qué les estorbaba a los fariseos, a los discípulos, para darse cuenta que ese hombre no era solamente un hombre, sino que también era Dios? ¿Cuál era el problema? En las escrituras nosotros vemos la estructura del templo, o el tabernáculo, mejor dicho, la tienda, y vemos que tenía una forma, unas cortinas, unos utensilios, unos muebles, y había también entre esas cosas un velo que separaba a los sacerdotes del arca, donde estaba la presencia de Yahweh. Entonces, ese velo era un velo de separación. Ese velo no te dejaba ver, era un velo opaco, o sea, no te dejaba ver para el otro lado. Te impedía ver qué es lo que había atrás. Si nosotros vemos esto de costado, entonces vemos que está de un lado el arca y del otro lado estaban los sacerdotes, la menorá, todo lo demás, ¿sí? Y esto que se ve en el círculo verde era el velo que separaba la presencia, el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santo era donde estaba el sacerdote prendiendo la menorá, ahí se ve la menorá, y el lugar santísimo era donde habitaba la presencia del Todopoderoso, ¿sí? Ese velo separaba uno de otra cosa. Cuando muere Mashiach, dicen las escrituras que ese velo se rasgó al medio, se partió, se abrió al medio, ¿sí? De lado a lado. Esto también está narrado en el Talmud, ¿sí? Pero el Talmud te dice que fue porque destruyeron el templo. En realidad, los episodios de los evangelios te dicen que el velo se rasgó cuando muere Mashiach. Se rasgó el velo. ¿Se acuerdan que les dije que quiere decir revelación? Revelación quiere decir correr el velo, sacar el velo. El velo se rasgó cuando muere Mashiach. Ahora, el escritor a los Hebreos dice
que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, tenemos entrada al trono de gracia a través del velo. Esto es su carne. El velo, dice el escritor a los hebreos, que es su carne. ¿Qué era el velo? El velo era lo que te impedía ver la presencia de Yahweh del otro lado. Te impedía ver la gloria, lo que estaba del otro lado del velo. Entonces el escritor a los hebreos te dice que ese velo es su carne es lo que te impedía ver quién era, quién estaba del otro lado, ¿sí? Dijo Mashiach, dijo Mashiach, esto sí, ahora sí a Nicodemo, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Repito, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nosotros oramos y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Acá las Escrituras dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. En el Proverbio 34 dice, ¿quién subió al cielo? Pregunta, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién es el que subió al cielo y que descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Miren, según el mismo Mashiach, este versículo 13 es el mismo del versículo 4 del Proverbios, ¿sí? Como es Proverbios, nosotros tenemos que aprender a leer estos versículos. Pero acá dice el mismo Masías que nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. Entonces la pregunta es, vamos a ver esto. Bueno, acá está el texto en las Biblias más antiguas. Ahí el Hijo del Hombre está con una rayita arriba indicando que es Masías, ¿sí? Pero fíjese, pregunta, pregunta. María, Miriam, la mamá de Masías, ¿subió al cielo? ¿Ella ascendió al cielo? Según lo que acabamos de ver, ¿ustedes qué me dicen, mis hermanos? Porque yo quiero que me respondan algunas preguntas ahora. Bueno, según tengo entendido, no subió al cielo. No subió al cielo. Exactamente. Acabamos. Eso es una doctrina católica, apostólica, románica. Por las mismas palabras de Mashiach, nadie subió al cielo. Entonces, si María no subió al cielo, podemos decir que Elías tampoco subió al cielo. ¿Sí? Si nosotros se nos viene a la memoria el episodio del torbellino, que fue llevado a los cielos, dice ahí en las Escrituras, en Segunda de Crónicas 21:12, vemos que el profeta Elías había enviado una carta a un rey. Y no que era que se había del cielo, que andaba haciendo, desde el cielo mandó una carta, pareciera, ¿no? Segunda de Crónicas 21:12. Masías dijo, nadie subió al cielo. Por ende, Elías tampoco subió al cielo. Luego tenemos que entender las alegorías. Moisés subió al cielo. No, Recordemos esto. Masías dijo que nadie subió al cielo. ¿Sí? Nadie subió al cielo. Moisés no subió a los cielos. ¿Y Samuel?
¿Y el profeta Samuel subió Tampoco. al cielo? No. Ok. ¿Dónde estaba la presencia del Padre? ¿Dónde está el Padre? En los cielos, dice las Escrituras. Pero si Mashiach dice que nadie subió al cielo, Samuel, el profeta Samuel, el que fue invocado por la bruja de Endor, tampoco subió al cielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. El ser humano, según las mismas escrituras, está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Esto lo leemos en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz que os santifique por completo y de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es todo el ser humano. Es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros morimos, Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo creó. El espíritu es algo prestado, vuelve a Dios que lo creó. El cuerpo, acá lo identifica como el polvo, vuelve a la tierra. Pero el alma, el alma, ¿qué es el alma y a dónde va? El espíritu es algo otorgado por Dios. El cuerpo es algo formado de la carne. La unión del espíritu con el cuerpo forman el alma del ser humano. Nosotros somos el alma que habita en un cuerpo. Y el espíritu es prestado. Recuerden eso. El espíritu es prestado. Entonces, ¿qué es lo que fue que se levantó? Escuchen, escuchen. Cuando se hace el episodio de la adivina de Endor, ¿Samuel viene desde los cielos o sube desde los sepulcros? ¿Quién recuerda? Sube. Sube. Sube desde los sepulcros. ¿Sí? Entonces, lo que vio la bruja de Andor no era el espíritu de Samuel, sino el alma de Samuel. ¿Sí? No era el espíritu, sino el alma. Eso es lo que estábamos viendo la otra vez. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va a la tierra. ¿Sí? Bien, eso es lo que nosotros vemos en las escrituras. El espíritu se lo menciona como ruach, la palabra hebrea, ¿sí? Lo podemos ver en el texto este de Eclesiastés 12:7. La palabra alma la podemos ver como nefesh, Génesis 2:5, 2:7. Sopló espíritu en el hombre y fue alma viviente o un ser viviente, ¿sí? El nefesh. Ruach, nefesh, basar es la carne. En el hebreo no vamos a encontrar la palabra cuerpo, siempre van a encontrar la palabra carne, ¿sí? Y eh, el nefesh es lo que es la persona, el alma es lo que es la persona, la personalidad, ¿sí? El ser humano básicamente, el ser interior es el alma. Por eso en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Tu alma, tu ser interior, tu mente. Luego vamos a hablar del Neyamá también en algún momento, pero estamos hablando de fundamento, lo básico, ¿no? En Apocalipsis 20 también dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Mashiach y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. ¿Quiénes? Las almas son las que reinaron, las almas de los decapitados. Bien. Colosenses 1:15 dice que Mashiach, él es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible. Cuando uno dice, retrocedo, cuando uno dice, Mashiach es la imagen visible del Dios invisible, y uno puede decir, ay, pero todos somos imagen de Dios. La Biblia dice que el hombre, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros leemos Colosenses 1:15, tenemos que entender que la imagen es decirte la forma de que vos puedas ver a Dios es Mashiach. Este texto te está diciendo, ¿cómo puedo verlo a Dios? ¿Cómo le puedo ver su aspecto? Bueno, el que lo vea a Mashiach, lo ve a Dios. El que lo vea a Mashiach, lo ve a Dios. Eso dice ese texto. Hebreos 1:3 dice que Mashiach es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Otra vez, tenemos la imagen, llámese cuerpo, carne, misma de su sustancia. ¿Sí? Dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Hoy me estaba preguntando Juanma, diestra, ¿qué significa? ¿Al lado, al lado derecho o tiene otro significado? Porque diestra en las escrituras es autoridad, autoridad, majestad, poderío, ¿sí? En Ezequiel 18:20 vemos que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿no puede llevar un ser humano los pecados de otro ser humano? ¿Ven el texto? El alma que pecare, hablando un poco de alma, esa morirá. Pero dice que el hijo no llevará el pecado del padre, o sea que un ser humano no va a llevar el pecado del otro ser humano, ni el padre el pecado del hijo. La justicia será sobre el justo y la impiedad sobre el impío. ¿Sí? Ningún ser humano puede salvar a otro ser humano en cuanto a lo que estamos hablando de pecado. ¿Sí? El alma que pecar, esta morirá. Y si hablamos de alma, obviamente todos los cuerpos van a morir, pero el alma que pecare, cuando se le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás, y ese día que Adán comió y desobedeció, ese día su alma, ¿sí? Su alma muere. Para Dios estaba muerto Adán, aunque físicamente seguía vivo. Primera de Pedro 2:24 dice que Mashiach, él llevó nuestros pecados en su cuerpo, ¿sí? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados. Entonces, si entendemos que ningún ser humano puede llevar los pecados del otro, Mashiach tiene que ser alguien especial, mucho mayor que un ser humano, no un simple ser humano. Hechos 20:27, esto ya lo habíamos leído.
¿sí? Que hablaba de que, por tanto, vosotros, por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre, ¿sí? Este texto lo habíamos leído la otra vez. Isaías 53, bueno, habla de que el Mashiach se ofrecía por los pecados, en expiación por los pecados, ¿sí? Versículo 10 dice, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá luz, dice el texto más antiguo. Ese linaje está agregado en la Biblia. Verá, no dice qué cosa, pero en los textos de Qur'án dice que verá luz. Eso es un sinónimo de resurrección. Es un hebraísmo que indica que va a resucitar. Él nos salvó, nos limpió de los pecados. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto está interesante porque si leemos Juan, está hablando ni le ha visto ni le ha conocido a quién. A Dios, dice Juan. Ahora presten atención, fíjense lo que viene acá. Juan el Bautista, cuando lo bautiza a Mashiach, dice que se va, al otro día vuelve Mashiach y dice, al siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mashiach era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien dije yo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era el Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Y en Corintios dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice las Escrituras que lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Miren, ahora quiero que me respondan ustedes. Por nosotros, dice acá 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Mashiach? ¿Quién lo hizo pecado a Mashiach? No me pueden responder. Esperen. Dios. ¡Ay! Yahweh. Muy bien. Yahweh lo hizo pecado. ¿Saben qué es eso? Miren, en el Tanaj, ustedes no sé si se acuerdan que cuando estuvimos viendo la fiesta de Yom Kippur, Yom HaKippurín, el sumo sacerdote imponía las manos sobre los dos machos cabríos. A uno se lo mandaba de expiación, se lo mandaba a Azazel, al desierto, y a otro, el texto en castellano dice, lo ofrecía en sacrificio, dice el texto en castellano. Pero en hebreo dice que lo hizo pecado. El sumo sacerdote imponía las manos y le cargaba el pecado al macho cabrío. Lo hizo pecado. El sumo sacerdote al animalito de expiación. Entonces, Mashiach es el Cordero. Mashiach, según las Escrituras, él era el animalito de expiación. ¿Sí? Pero también Mashiach era el sumo. También Mashiach el sumo. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, o sea, la ofrenda del pecado era Mashiach,
Y el que lo hizo pecado, que es el sumo sacerdote, también es Mashiach. Cuando yo les pregunté acá, ¿quién lo hizo pecado a Mashiach? Ustedes me dijeron Dios. Amén. Legalmente, el que hace pecado al corderito o al macho cabrío, lo hace pecado es el sumo sacerdote. Es el sumo. Entonces, lo vemos a Mashiach como cordero, como el macho cabrío, también como el sumo sacerdote y todas las figuras como el velo. Lo vimos a Mashiach como el velo del templo. ¿Sí? Era sin pecado como ofrenda, pero también era sin pecado como sumo sacerdote. Aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Cordero era Mashiach. Fíjense, Apocalipsis 21-22 dice, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos 22, dice, y no vi en ella, en la santa ciudad, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Señor Todopoderoso es el templo y el Cordero. El Señor Todopoderoso es el Cordero y el templo. Se lo dije lo mismo, pero al revés. El orden de los faroles no alteran el alumbrado. El Cordero y el templo de ella. Mashiach dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mashiach era el templo, Mashiach era el velo del templo, Mashiach era el cordero, la ofrenda por los pecados, y Mashiach era el sumo sacerdote. En las escrituras todo apuntaba a Mashiach, todo era él. Entonces el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo, a Mashiach, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque la carne era el velo que no me dejaba ver quién era el que estaba del otro lado del velo. Según las escrituras, el mismo Mashiach era el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios mismo habitando en medio. ¿Sí? 1 hora. Ahí seguimos. A ver, esperen, esperen. Esperen, 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 que quiero ver cómo están. Hasta acá, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? Yo, Darío, yo quería leer un pasaje que justo estaba leyendo hoy. Hoy, además, me respondes a la pregunta esta del velo como la carne. También quería preguntar eso y ya me lo respondiste. Y después, un poquito más adelante, en Hebreos 10:39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estabas hablando de esto del alma, ¿no? Eso Amén, quería. amén, 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 amén. Miren, nosotros ahora estamos tratando de entender al ser humano, tratando de entender al ser humano, entender a Mashiach como ser humano, pero también entendamos que
eh, ¿por qué los apóstoles, por qué los fariseos no podían distinguir y cuando se dieron cuenta lo querían matar? Ustedes saben que en algún momento les cayó la ficha a los fariseos. Cuando se dieron cuenta, procuraron matarlo, ¿sí? Procuraron matarlo. Y eso fue lo que pasó al final, ¿sí? Porque ya era muy evidente lo que estaban diciendo, cómo se estaba manifestando. Y vamos a ir viendo cada cosa y cómo iban reaccionando. Lo que yo les quería mostrar, alguna cosita más, porque justo hoy tocó un poquito el tema este eh, en su oración, Martín, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que Mashiach era humano, pero que tenía atributos divinos también, ¿sí? Y yo pregunté, obviamente si es un ser humano, el ser humano está limitado. Un ser humano no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si eso no puede hacer, porque es un ser humano y está limitado, tiene un cuerpo y no se puede eh, dividir, ¿sí? Mashiach dijo en Mateo 28:20, bueno, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros, a los apóstoles los mandó a los confines de la tierra, y a los confines de la tierra le dijo que él iba a estar con ellos. Donde sea que estén, él iba a estar con ellos. Eso se llama omnipresencia. Esa omnipresencia, uno puede decir, claro, pero lo dijo cuando ya estaba resucitado, ¿sí? Amén. Pero es omnipresencia, sí o no. Pero esto, Mateo 18:20, no lo dijo cuando estaba resucitado, lo dijo antes de morir. Por eso yo les pregunté, ¿cuándo dijo esto? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo dijo en los días de su carne. ¿Quién es el que está en medio de ellos? ¿Quién es el que está en medio de la congregación? Si nosotros leemos Joel 2:27, ¿alguno puede leer Joel 2:27? El texto de Mateo dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué dice Joel 2:27? Si alguno lo tiene, me puede ayudar con la lectura. Amén. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh, vuestro Eloah, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. En medio de Israel estoy yo, dice. Amén. Qué bueno, gracias, mi hermano. ¿Sí? Entonces, obviamente, Mashiach tenía un cuerpo en los días de su carne, estaba limitado, estaba ahí, pero sin embargo él decía, ¿sí? Él decía, ya no estoy en el mundo. Él decía, por ejemplo, ¿no? Juan 17:11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y después dice en Juan 17:24, dice, y que ellos estén donde yo estoy. Y uno va a decir, a ver dónde quiere que estén ahí en el medio del huerto de Getsemaní, que estén ahí, o está hablando de otro lugar donde estaba Mashiach. Estos textos están buenos, hablan de omnipresencia de Mashiach, ¿sí? Resucitado en los días de su carne. Esto lo pueden entender de muchas maneras, pero está interesante. Está interesante nada más para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Hay un texto que se ha traducido en Mateo que dice que Mashiach dice, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. En realidad, ese ni siquiera el Hijo, eso en los textos más antiguos no está.
consultando el Mateo hebreo de Shem Tov, ahí no aparece ni siquiera el Hijo. Dice, el día ni la hora no hay nadie que sepa, ni los mensajeros del cielo, sino el Padre solamente. ¿Sí? Acá no lo saca al Hijo como que el Hijo no sabe, no tiene idea el Hijo. Ese texto no dice eso. Lo mismo pasa en Hechos 1, 7 y 8. Pero cuando dijo, no, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que solo el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ese ni siquiera el Hijo a veces lo agregan o lo fuerzan a los textos. Y hablando de forzar textos, vamos con un último round. Vamos con un último round. Miren, hay textos que no hablan de Mashiach y ¿saben qué? Nosotros también tenemos que ser despiertos en esto, porque los textos también tienen interpretaciones. Yo le muestro el texto. Dice Daniel 7:13, y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo vi a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pregunto, cuando leemos este texto y leemos la expresión hijo de hombre, lo primero que nos acordamos es de Masías cuando él hablaba de sí mismo como el hijo del hombre. ¿Sí? Y yo les digo, esas evocaciones que hace Masías está haciendo referencia a otros profetas que hablaron del Mesías como hijo de hombre, a otras profecías. Pero justo esta que está acá, cuando habla de hijo de hombre, no está hablando de Mashiach. Porque acá encima ven hijo de hombre y después ven al anciano de días. Entonces te dicen, ¿ves? Hay dos, te dicen. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué dice el texto? Dice el versículo siguiente, dice, y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Y uno dice, ¿ves? Es Mashiach. Así nomás. Y te lo vinculan con Apocalipsis. ¿Sí? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán, y reinará, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, ¿sí? Pero les digo, mis hermanos, a veces hay que seguir leyendo y el texto te lo termina aclarando. Entonces, dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que me asistían y les pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta los siglos eternamente y para siempre. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. O sea que el hijo de hombre que vio en la visión, Daniel, en realidad no era un hijo de hombre, sino que era una alegoría de los santos del Altísimo, en plural. Y veía que el cuerno hacía guerra contra los santos eh, y los santos vencía hasta que vino el anciano de días. Yo sí ahí lo veo a Mashiach. Y dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Sí? Ven, mis hermanos, en otro lugar dice, pero se sentará el juez, y acá también está Mashiach, y le quitará su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin,
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Sí? ¿Quién es el Dios justo? ¿Quién es el juez? Salmos 7, 11 y 13 dice que Dios es el juez. Dios es el juez. Mateo 25, 31 al 46 dice que Mashiach es el juez. Él es el juez. ¿Ustedes se piensan que Dios se jubila? Como Darío. ¿Darío se jubila? ¿Dios se jubila? Ay, no, yo ya no estoy para estos trotes, le dice al hijo, encárgate vos. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Bueno, hasta aquí. Hasta aquí los textos. ¿Sí? Ay, bueno. ¿Cómo están? No sé si alguno quiere aportar algo. ¿Qué les parece? ¿Quieren saber algo más o preguntar algo? Aquí estamos. Me llama la atención cuando dices o nos recuerdas que intentaban matarle. Y cuántas veces no hemos escuchado que alguien pregunta por ahí, a ver, ¿en dónde dice en la escritura que Mashiach dijo alguna vez que él era Yahweh, que él era Dios? ¿Ves? Nunca dijo que él era Dios. Pero si estamos leyendo y estamos trayendo el Tanaj y estamos trayendo el Evangelio, solamente quien conoce el Tanaj y lo lee, al escuchar a Mashiach citar frases y citar versículos del Tanaj, te das cuenta de lo que él está diciendo. Por eso es que tú dices, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, cuando le escuchaban hablar y cuando escuchaban decir, les cayó la moneda, les cayó el 20, decimos en México, y entendieron de quién estaba hablando y a quién se estaba asemejando y de quién estaba tomando posición y lugar. Entonces se escandalizaban por eso y por eso lo querían matar. Entonces, sí, Mashiach dijo que él era Yahweh, sí lo dijo, y muchas veces. Y muchas veces, y muchas veces. Amén. Amén, amén. Es que era muy atrevido. Miren, porque una cosa es, cuando a veces lo comparan con un profeta o lo comparan con Moisés, pero Moisés jamás se le ocurrió mencionar un poquito de lo que dijo Mashiach, ¿sí? Yo soy la vida, yo soy la resurrección, vengan a mí. Nadie va al Padre sino por mí. Uy, ¿qué le pasó a ese, no? Nadie viene, dice, en realidad. Nadie viene al Padre. No dice nadie va. Entonces, hay cosas muy desafiantes. Hay cosas muy desafiantes en las expresiones de Mashiach. ¿Sí? Él dijo que él era la vida. Él era la vida, él era la resurrección. Que él tenía vida en sí mismo y que nadie se la podía sacar. O sea, de otras palabras, estaba diciendo que él era inmortal. Nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, porque para eso vine. ¿Sí? Entonces, esas cosas nos tienen que ir definiendo. ¿Era hombre? Sí, era hombre, pero no era un simple hombre. Era Dios en la carne. Era Dios en la carne. ¿Sí? Por eso decía lo que decía. Por eso, fíjese, Moisés dijo, profeta como yo le levantará Yahweh entre mis hermanos. A él lo van a oír. Mashiach decía, vayan, que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin, todos los días. O sea, expresiones que ¿quién las dice? Solamente Elohim, solamente Yahweh. ¿Sí? Solamente Yahweh. Amén. ¿Alguna cosita más? No sé qué quieran decir, aclarar, preguntar. Para mí fue muy enriquecedora la enseñanza, Darío, y me empieza como a cerrar todo esto con las enseñanzas de Adamá y Eretz. Yo pienso mucho en esto, esta doctrina
donde todos los hijos de Israel se van a encerrar en la tierra de Israel física y después todo el mundo alrededor como que va a quedar afuera en oscuridad. Y la verdad que las escrituras no declaran eso, porque la tierra es toda de él y es para justamente lo que acabas de decir, para los justos van a heredar toda la tierra, no es un pedacito ahí en el, en el mundo que va a ser repoblado de golpe y para mí bueno, no tiene sentido ahora y agradezco mucho porque todas las enseñanzas se van como uniendo como un rompecabezas. Así que gracias. Bueno, buenísimo, mi hermano. Bueno, esa es la idea. Miren, la idea es que vamos creciendo, ¿sí? Vamos creciendo en el conocimiento también. Si ustedes, mis hermanos, bueno, ahora más o menos nos agarran con algunas cosas ya organizadas, pero hubo un tiempo en que a medida que estábamos dando la enseñanza, la estábamos también procesando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos cómo viene la mano, pero hay cosas que quedan por resolver. Siempre nos va a quedar cosas por resolver. Y uno no sabe todas las cosas de entrada, les digo, ¿sí? Porque la idea es ir meditando en su palabra, que Yahweh nos va guiando, nos va iluminando, nos va mostrando más, ¿sí? Y el conocimiento es como el amanecer. Vieron que el amanecer la luz se va aumentando, va en aumento, ¿sí? Va en aumento. Esto es algo parecido. Entonces vamos creciendo, vamos entendiendo mejor, buenísimo si vamos entendiendo mejor algunas cosas y gracias a nuestro Padre Celestial que nos la revela, ¿sí? Así que bienvenido sea, bienvenido sea. Una cosita más, Darío. Cuando mencionaste los que no fueron al cielo, yo había escrito ahí, Enoc tampoco, yo tenía entendido que sí había sido arrebatado al cielo, pero lo busqué y dice que no. Dice, Dios lo llevó, pero no dice dónde. Para no Así ver que, muerte, para no ver muerte, dice. sí. Para no ver la muerte que se venía. Miren, sí, no dice, fue traspuesto, se lo llevó a otro lado, ¿sí? No, fue traspuesto. En el escritor de los Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, dice que todos murieron. Lo menciona Enoch también. Y después dice, todos murieron sin haber alcanzado, algo así dice, ¿no? Entonces, dentro de esa lista estaba Enoch también, ¿sí? Y está establecido para el ser humano morir una vez. Nosotros tenemos que morir, ¿sí? Físicamente. El creyente, miren, el ser humano muere dos veces y puede resucitar dos veces también. El ser humano muere una vez biológicamente. Nosotros cuando estamos en la vida, si en nuestros días, acá, en nuestros días que nos toca vivir, tenemos la oportunidad de ser resucitados. La primera resurrección es cuando nosotros recibimos a Mashiach. Nos trasladó de la muerte a la vida. Cuando leemos en las Escrituras, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ¿sí? Porque la muerte no tiene poder sobre ellos. Esa primera resurrección es a los que recibieron a Mashiach y fueron resucitados. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Esa es la primera resurrección, ¿sí? No es algo que va a pasar a futuro con estos cuerpos corruptos, de corrupción. Los cuerpos que nosotros tenemos, de estos nos vamos a mudar, ¿sí? Es una morada, cómo dijo Pedro? Decía que somos peregrinos en esta tierra. Este cuerpo corrupto en algún momento lo vamos a abandonar, ¿sí? Y nos vamos a revestir de cuerpos glorificados. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, la primera resurrección sucede en estos días, en estos tiempos, en estos días de nuestra vida, en este pestaneo, ¿sí? Es breve, pero ahora es donde nosotros tenemos que, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón, porque es el tiempo oportuno para recibir la vida, Zoe, la vida sobreabundante de Él, ¿sí? Vida eterna.
Ahora es la primera resurrección. Y los que tienen parte en la primera resurrección, bienaventurados, porque la segunda muerte, la primera sí, la segunda no tiene potestad sobre ellos. Entonces vamos a morir una vez, pero no vamos a morir dos veces. ¿Se entiende? Amén. Bien. Bien. Bueno, yo lo que espero es que se haya... El objetivo de hoy era que nosotros entendamos que los apóstoles o los fariseos les costaba ver con quién estaban tratando porque había algo que les obstaculizaba ver, y ese algo era su cuerpo, su carne. Para los fariseos era un muchacho de 30 años que decía que lo vio a Abraham, que Abraham lo vio y se gozó y no tenía ni 30 años. O sea, eso no los dejaba ver lo que Mashiach era en realidad. Y los apóstoles también. Los apóstoles entendieron después de que Mashiach les da Espíritu Santo para que ellos sean guiados a toda verdad. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay más para aportar, vamos entonces a estar cerrando este Shabbat, ¿sí? La enseñanza de hoy. Así que yo le voy a pedir a Alicia que termine con la oración y luego nos quedamos un ratito más charlando nosotros, ¿sí? Cuando corte esto, la grabación, ¿sí? Prende tu micrófono, mi hermana, y adelante. Amén, gracias. Padre Todopoderoso, Rey Eterno, Dios único de Abraham, Isaac y Jacob, damos gloria y honra en esta noche que estamos cerrando nuestro Shabbat. Y los que estamos aquí reunidos, te damos gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido. Y hemos a reconocer que tú, Yahweh, eres Yeshua Mashiach en la carne y que somos bendecidos por creer sin haberte visto, por haber aprendido que tú eres el único Dios verdadero. Te pedimos que en esta enseñanza que hemos aprendido hoy quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos enseñar a otras personas y que sea tu voluntad sobre todas las cosas y tú, Ruach HaKodesh, que conoce las necesidades de otros, les hagas entender y les reveles que tú, Yeshua, fuiste en la carne, pero eres Dios, Yahweh, que se manifiesta de muchas formas. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis hermanos y a sus familias, a los que estamos hoy presentes y a los que no pudieron estar, que los guardes, proveas de salud y bienestar, y todo lo que te pido, Padre, sea hecho en tu voluntad y en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Bendiciones, familia, gracias y paz, gracias y paz. Bendiciones. Amén. Gracias.